Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Ramírez. En esta noche voy a explicar sobre el tema crecimiento económico y ciclo económico, sobre la materia Practicum 4 en la Universidad UTPL. A continuación voy a hacer sobre la introducción, ¿no? Esta importante pregunta deberíamos hacernos todos los ciudadanos de un país. ¿Por qué es importante el crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto? Pero primero debemos saber qué es el PIB. Se define como la suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los residentes de un país en un periodo en específico. Este Producto Interno Bruto es un indicador de la salud de la economía en su conjunto. Con esta definición, nosotros podemos darnos cuenta que es una cadena constante, es decir, que producen las empresas, ya sean estos bienes o servicios, sean consumidos por los ciudadanos de un país. Entre más ingresos y mejores utilidades tienen las compañías, mayor demanda, se necesita más gente para trabajar, ¿no? Entonces esto va a representar un beneficio para todos los ciudadanos de un país. Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares, porque con esto atraen el salario de su casa y entonces pueden consumir más. Ahora vamos a responder la pregunta, ¿por qué es importante este crecimiento? Así de sencillo, entre más crece el PIB, hay más empleo en el país. Entre las razones que Entre las siguientes razones que para el aumento del PIB hay una relación entre producción y renta. ¿Qué quiere decir esto? Si aumenta la producción, automáticamente las rentas también reciben los individuos, igual crece. Esto es salarios, alquileres, intereses y dividendos. Por lo cual los economistas piensan que los países con más PIB tienen más calidad de vida, aunque tampoco esto es una medida exacta, ¿no? Y la otra es la relación total entre producción y desempleo. Si las empresas producen más bienes y servicios, entonces necesitarán contratar más trabajadores para llevar a cabo esta producción. Asimismo, va a ser para lo contrario. Si el PIB disminuye o crece muy poco, las empresas no necesitan muchos trabajadores y por tanto va a haber desempleo, por lo cual va a aumentar. Entonces, como las economías pequeñas y abiertas del Ecuador, como con frecuencia se ven afectadas por diversos tipos de perturbaciones o shock que pueden tener un origen ya sea interno o externo, y han obligado a las autoridades económicas a adoptar rápidas medidas de política económica para suavizar sus efectos. A continuación, vemos una tabla aquí informativa sobre el PIB desde el año 1960 hasta el 2013. Aquí le voy a ampliar un poco más. La tasa de crecimiento del PIB durante el periodo de 1961 y 2014. Aquí voy. El objetivo de este ensayo es analizar las diferentes situaciones o antecedentes de estos picos que hubo en estos diferentes años a nivel sobre el periodo de 1960 hasta el 2013, ¿no? Ya sea picos altos o bajos. Por lo cual vamos a responder a estas tres preguntas. Los picos más altos del ciclo económico se dieron en el año 1972. Explique qué fenómeno ocurrió en la economía ecuatoriana para justificar este crecimiento sin precedentes. La otra pregunta que vamos a responder es la tasa de crecimiento más bajo ocurrió en el año 1999 en Ecuador, ¿a qué debió? Y también explicar qué acontecimientos ocurrieron en la economía y cómo estos afectaron el crecimiento económico. Y sobre la tasa de crecimiento del año 1995, ¿qué componente del PIB hizo crecer la economía? Si entendemos que el PIB es igual a consumo, inversión, gasto, más exportaciones, menos importaciones, ya que este año hubo un conflicto bélico con Perú. Entonces, a continuación vamos a responder estas tres preguntas basándonos en esta imagen sobre la tasa de crecimiento en el periodo comprendido que les dije anteriormente. Aquí, aquí les he puesto otra tabla
en la cual hay 4 periodos que se destacan desde del año comprendido de 1961 hasta el 2003. En el periodo agroexportador, que es en la década de los 60, fue marcado por el boom cacahuetero y el boom bananero también, por lo cual se mantuvo de 1948 a 1965. En estos fueron periodos de bonanza que no consecutivos debido a 2 factores. El primero fue el extenso periodo de transformaciones políticas y económicas que mantuvo el país por conflictos internos. Y el segundo también fue por el mercado internacional que afectaban a la producción agrícola de las 2 frutas. A partir de esto, en este periodo se inicia una profunda transformación de la economía ecuatoriana. En el agotamiento del modelo agroexportador comenzó el descubrimiento del primer pozo petrolero en el país. Entonces aquí empezó ya el boom petrolero, en el cual se llamaba el periodo desarrollista. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que en 1972 el PIB creció a una tasa promedio casi del 7.87%. Asimismo, estos ingresos petroleros dieron lugar a que los gobiernos militares en ese entonces incrementaron el gasto público de forma desmedida y causó fuertes desequilibrios fiscales. Entonces, este año que fue de 1972, que fue uno de los picos más altos que tuvo el Ecuador, vamos a darnos cuenta de que fue por el petróleo. Desde ahí empezó el boom petrolero, que empezaron a hacer las exportaciones, ¿no? Entonces, ahí el PIB tuvo su mayor auge. Para finales de la década de los 90, la población se encontraba descontenta por la inflación, también el desempleo, el deterioro de los salarios reales, y lo peor que fue que las instituciones del Estado estaban marcadas por escándalos de corrupción, y esto desencadenó el derrocamiento del presidente. Entonces, con todos estos antecedentes, el Estado incluso se encontraba en mora por los bonos Brady y también con la deuda externa, que incluso superaba el PIB declarado. El PIB, entonces ahí el gobierno declaró feriado bancario como solución emergente. Esto fue en 1999, ¿no? Como nos podemos dar cuenta cuando empezó el periodo bancario. Ahí la quiebra del sistema financiero fue inevitable, también hubo una crisis nacional que afectó a miles de personas, esto ya gravemente afectó al consumo e incluso a la inversión, también al incremento de las tasas de interés, hubo la inflación, la devaluación de forma exponencial que podemos darnos cuenta del Sucre, por lo cual causó un colapso en el sistema financiero, sino del todo el sistema socioeconómico del país. Por lo cual estamos dando respuesta a la segunda pregunta que ocurrió en el año 1999, ¿no? Entonces, ahí hubo sobre el derrocamiento de Abdalá Bucaram, en la cual hubo el cambio de Sucre a dólar y se declaró el feriado bancario en ese año. También situaciones como la drástica subida de los precios también del petróleo a mediados del 90, las grandes variaciones del precio también de café en los años 1994 y 1995, y además los conflictos en el Perú en el año 1997 han hecho que el tipo de cambio tenga una tendencia a apreciarse en la década de los 90. Entonces, en el año 95, aunque hubo el conflicto con Perú, hubo un auge del precio de petróleo, por lo cual el PIB también creció. Entonces, el PIB, que fue las exportaciones de petróleo, fueron lo que subió al Producto Interno Bruto. Incluso también en esos años también fue afectada por varias series de fenómenos climáticos en las cuales fue sobre la
sobre el Valle climáticos del Niño, en la cual desencadenó varias inundaciones en el sector de la costa, lo cual esto no hubo una crisis no económica tanto en el Ecuador. Y incluso también hubo una crisis política también que desencadenó el juicio político del vicepresidente Alberto Dají, y hubo una crisis energética por los fenómenos climáticos antes mencionados. La conclusión que podemos dar sobre este ensayo, podemos darnos cuenta de que el primer periodo, que fue un modelo económico desarrollista con un enfoque industrial, el segundo también fue contrarrestar la crisis de deuda que se inició en los años 80, y en el último retomar el modelo desarrollista, ¿no? Con redistribución de la riqueza. Podemos darnos cuenta que todo el comportamiento del Producto Interno ecuatoriano siempre ha sido altamente volátil o cambiante frente a los shocks externos e internos de las crisis globales, incluso también en especial frente a las variaciones del precio del petróleo en el mercado internacional. Aquí voy a dar énfasis que siempre el Producto Interno Bruto del Ecuador siempre ha estado pendiente o siempre ha sido la mayor causa de subida o bajada del Producto Interno, siempre ha sido en base al petróleo, que eso es lo que nos mantiene o nos da la baja en el sentido económico de nuestro país. Incluso cabe destacar que a partir del año 2000 hubo una mejora considerable también en los términos de intercambio ecuatorianos. Incluso la evolución del precio del petróleo ha favorecido el crecimiento de la economía ecuatoriana, a excepción del año 2009, ¿no? Muchas gracias por la apertura, por este ensayo. Buenas noches.